Ya, buenos días. El día de hoy mi compañero y yo vamos a hablar acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal. Tenemos que tener en cuenta de que a lo largo de la historia el derecho penal se ha encargado de regular las diversas actividades o acciones que se realizan en la sociedad y que son reprochables para esta, y se ha encargado de tipificarlas con la finalidad de sancionarlas y así poder convivir de manera más armoniosa en sociedad. Entonces, ya entrando al fondo del asunto, en cuanto al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el compliance penal, tenemos que tener en cuenta que como primer punto y trascendental para entender este tema es sobre la idea del buen gobierno corporativo. Tenemos que tener en cuenta de que vivimos en una sociedad de riesgos, como por ejemplo riesgos al medio ambiente, riesgos a la integridad física, personal o psicológica de una persona, en la que se ve en la que las empresas se ven en la imperiosa necesidad de implementar programas de cumplimiento a efectos de poder evadir este tipo de riesgos. Desde el año 2002, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, la Bolsa de Valores de Lima, la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otras entidades públicas, se han preocupado por implementar principios de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas. La idea de buen gobierno corporativo reconoce la escasa capacidad de rendimiento de los controles estatales, es decir, el gobierno se ha visto con en la imperiosa necesidad de implementar normas legales a efectos de que las empresas de manera interna regulen sus actividades, tanto de sus funcionarios principales administrativos y la de sus asociados. Los principios del buen gobierno corporativo se trasladan a la organización y estructura de la empresa, que debe ahora reflejar los objetivos pretendidos mediante la autorregulación. En el caso, por ejemplo, de la información financiera de la empresa debe preocuparse por implementar funcionarios denominados auditores internos, y en el caso de cumplimiento de las normas internas de la empresa deben implementarse los denominados oficiales de cumplimiento. Ahora ya entrando en análisis de lo que es el compliance y la cultura empresarial, tenemos que tener en cuenta de que el compliance tiene su enfoque central en la organización de la empresa. Es decir, este enfoque está basado en que la empresa misma debe autorregularse a efectos de velar por el eficaz cumplimiento de las normas jurídicas por parte de sus funcionarios y servidores. Los compliance programs o también programas de cumplimiento constituyen instrumentos orientados a lograr el objetivo del compliance empresarial, a efectos de evitar ciertos riesgos tanto jurídicos o personales dentro de la empresa. Ya adentrándonos en la tipificación de criminalidad empresarial, en el ámbito de la criminalidad empresarial, el legislador peruano establece ciertas reglas para desincentivar estas conductas. Por ejemplo, en el marco de actuación de una empresa, sus representantes, tanto como gerentes, directores y accionistas, el artículo 27 del Código Penal establece que el que actúa como órgano de representación autorizado a una persona jurídica o como socio autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero sí en la representada. Es decir, que los funcionarios de la empresa pueden ser responsables penales directos como autores o partícipes cuando cometen delitos por intermedio de la sociedad. Y es por ello que este delito se constituye en agravio de terceros a la sociedad. La responsabilidad penal en el Perú y personas jurídicas. Respecto a esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la doctrina se ha desarrollado dos grandes teorías, en las cuales las repasaremos de manera breve. En primer lugar tenemos al sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, también llamado el sistema de transferencia. Este sistema recae en el hecho de que si una persona natural comete el delito en el seno de una persona jurídica, típicamente en su nombre o a su provecho, la responsabilidad penal del individuo se transfiere a la sociedad. Entonces, será suficiente señalar que la persona natural concurra a los requisitos clásicos de la culpabilidad para que la persona jurídica responda penalmente. Es por ello que desde una perspectiva de la persona jurídica, esta regla de imputación da un lugar a una ser absuelta de responsabilidad penal objetiva del ente. Es decir, que estas personas jurídicas, al ser de carácter abstracto, tienen otro tipo de sanción. Y es por ello que una responsabilidad desconectada del dolo o imprudencia de la misma organización.
En cuanto al sistema de responsabilidad por defecto de la organización, también conocido como la idea del buen gobierno corporativo, está básicamente orientado a que la misma empresa se autorregule e implemente sectores de autorregulación y de fiscalización dentro de la misma empresa a efectos de coadyuvar en prevenir riesgos tanto de incumplimiento jurídico como incumplimiento de actividades propias de la empresa, para lo cual subroga en esta actividad al Estado, ya que el Estado por sí mismo no se basta para poder cumplir con esos actos de fiscalización de empresas del sistema privado. Ahora, para continuar con el tema desarrollado, vamos a pasar con un plano de preguntas en el sentido de que ¿crees que la implementación del programa de cumplimiento en las empresas va a coadyuvar en la atenuación o extinción de actos ilícitos en la empresa? Pues bueno, personalmente yo considero de que implementar este tipo de programas de cumplimiento en las empresas del sector privado, si bien es cierto, no va a hacer de que los actos de corrupción o actos ilícitos y que contrarían el ordenamiento jurídico peruano extingan esta situación, lo que sí va a hacer es que va a lograr atenuar este tipo de conflictos y va a coadyuvar al normal desarrollo de las sociedades del sector público como del sector privado. De las dos teorías señaladas, ¿cuál abarca relación criminal compliance? Estamos hablando tanto de la teoría del sistema de transferencia y el del sistema de responsabilidad de organización. Primero, abarcando en el sistema de transferencia, hay que decir que la propia conducta de la persona jurídica resulta indiferente. Si la persona física ha cometido un delito, la persona jurídica siempre responde por el hecho de otro. Y es por ello que sería irrelevante que contara con un excelente programa de cumplimiento normativo, con uno malo o que no lo tuviera en absoluto. Es decir, que esa no tiene tanta relación al criminal compliance porque actúa de una manera indiferente. En cuanto a la segunda teoría, que es la responsabilidad por defecto de organización, tenemos que tener en cuenta de que es esta teoría y este sistema la que va a coadyuvar a reducir los actos ilícitos dentro de las personas jurídicas del sector privado, en el sentido de que mediante este sistema se efectivizan de manera real y eficaz los programas de cumplimiento, mientras que en la primera teoría únicamente esto se regula de manera genérica y abstracta. Eh, Como otra pregunta tenemos, ¿en el sistema penal peruano las personas jurídicas tienen responsabilidad penal? Desde una primera perspectiva, las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal porque no responden de manera directa como lo hacen con las personas naturales. Todo esto abarca y toma atención con el principio de societas delinquere non potest, el cual significa que la sociedad no puede delinquir. Dado que si una persona jurídica no puede cometer delitos, pues estos ya carecen de voluntad, es decir, no tienen un elemento subjetivo para que abarque el doble de sus actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no se le pueden imponer algún tipo de penas entendidas como las consecuencias jurídico-penales clásicas o más graves que otras sanciones. Y acotando a lo que dijo mi compañero, tenemos que tener en cuenta que recientemente se ha publicado la ley 30424, la cual implementa y trae como novedad en nuestro sistema jurídico peruano la efectiva responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a que se ha implementado el delito de cohecho activo transnacional, el cual consiste en que un funcionario de una empresa privada otorga una especie de dádiva en favor de otro beneficio a un ejecutivo de una empresa internacional, tanto del sector público como del sector privado, con lo que se estima de que esta es la primera piedra que se coloca en el ordenamiento jurídico peruano a efectos de implementar los programas de cumplimiento o también conocido como criminal compliance. Gracias. Gracias.